Y ahora es el turno de recibir último encuentro del año a Carmen Galuso. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, otra vez, buen día, ¿Cierto? Contenta de verte antes de cerrar el año y contenta de que hayas podido disfrutar de tus vacaciones. Muchas con ese gracias. Calorcito que tenés a sol. Sí, que ya se irá en cualquier momento. No, bueno, Ahora te con el sol que está... salir a la calle nomás. Sí, ya nomás es salís a la conservarlo. calle, exacto. Bueno, Carmen, hoy nos propones hablar de el mito, Del nada más, mito, nada menos. Lo hemos tocado en otras circunstancias, pero hoy lo vamos a ver desde otro lugar. El mito está muy relacionado con la literatura. Primero vamos a arrancar como siempre definiendo qué es un mito. Un mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Esa sería la definición formal de mito. Bueno, ¿qué pasa con los mitos? ¿Por qué surgen los mitos? Y bueno, porque el mito es un relato explicativo, es un relato simbólico, es un relato dinámico, que forman parte de un sistema de creencias, de una cultura o de una comunidad, que las considera, y esta es la peculiaridad principal del mito y de la leyenda también, historias verdaderas. Si bien todos esos elementos que yo desarrollé de personajes fantásticos, dioses y semidioses, pero las comunidades las consideran historias verdaderas. Bueno, desde la antigüedad grecolatina hay explicaciones. Las explicaciones filosóficas y científicas entraron en competencia con las explicaciones dadas por los mitos, porque los mitos en definitiva nacen por eso, por las grandes preguntas que se da el hombre a lo que no puede explicar, y ahí nace la explicación mítica, claro, digamos, ¿no? Esto desde siempre. Bueno, hay una connotación negativa del mito, ¿no? Que se lo mira como una falsedad, ¿no? Por ejemplo, la sociedad sin clases es un mito comunista, ¿no? O incluso hay una darle mito o carácter legendario a personajes históricos o contemporáneos. Incluso hay fines comerciales, porque el mito de alguna manera te carga de prestigio y de glamour. Entonces, por ejemplo, decir que Charlotte es un mito del cine mudo. O sea, el mito nace de una manera y después es usado en la cultura para muchas razones. Como los demás géneros narrativos tradicionales, tienen un origen oral, y en esa transmisión oral van teniendo diferentes versiones. Sí, claro. Y después estos van a ser tomados por cuando surge la escritura, van a ser tomados por la escritura. Y hoy tenemos, por eso en la columna de literatura estamos hablando de esto, que muchos escritores toman como fuente mitos que vienen de muy atrás en el tiempo. Bueno, sigue rindiendo a escribir sobre Edipo, por ejemplo, en otra versión. Claro. ¿No? Estamos llenos, rodeados de novelas, de películas, hasta de poesía, que tienen referencia a los mitos más conocidos. Y después están los antropólogos que dan todas las explicaciones de por qué los mitos que vienen de tan atrás siguen teniendo conviviendo con nosotros, ¿no? Hay diferentes explicaciones, ¿no? Pero hay quienes afirman que además de dar una explicación, ¿no?, respecto a determinadas cosas que tal vez en algún momento no estaban claras, pero que ahora sí nosotros, por ejemplo, el mito fundacional de Roma, claro, ¿no? Ahora ya no nos creemos en lo de Rómulo y Remo, pero sin embargo sigue ese mito estando por allí. ¿Por qué? Y bueno, dice porque
En cierta medida, el mito pertenece a un orden de creencias que algunas, nos rigen la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, algunas nos producen alivio, algunas nos producen consuelo. Por ejemplo, con respecto a la muerte, que sigue siendo un misterio, los mitos a veces producen cierta paz. Justamente ayer aquí en La Mañana en Camino estuvimos hablando acerca de la muerte. Claro, yo escuché. Y escuché también, por eso decidí no hacer balance de la columna de Alcuri, que estuvo medio, sí, está bien. medio peloteando en contra de los balances. Y dije, bueno, vamos a hacer otra cosa para hacerle caso al compañero. Bueno. Y bueno, decía que siguen gravitando en nuestras vidas por diferentes razones. Si no, ya esto no tendría, con el avance de la ciencia, con el avance de la historia, con el avance de la investigación, habría cosas que ya tendrían que haber caído, y sin embargo siguen estando entre nosotros. La clasificación de los mitos es los cosmogónicos, que son los que explican la creación del mundo; los teogónicos, que explican el origen de los dioses; los antropológicos, que explican la aparición del ser humano; los etiológicos, que explican el origen de los seres, de las cosas y de las técnicas; los mitos morales. Todo esto lo estoy diciendo porque es que siguen entre nosotros, porque los mitos van hacia diferentes lugares que aún siguen siendo parte de lo que rige nuestras vidas, ¿no? Los mitos morales, que son los que explican la existencia del bien y del mal; los mitos fundacionales, como que hablábamos recién, de Rómulo y Remo, ¿no? Cómo se fundan. Y los mitos escatológicos, que esos andan por ahí siempre y aparecen de vez en cuando golpeándote a la puerta, ¿no? Que son los que hablan del fin del mundo. Claro. Que aparecen 2x3 anunciándote que, bueno, que todo se termina. Que todo se termina. Entonces, bueno, como todas estas cosas conviven con nosotros, nos interesan y según la ideología, las creencias de cada uno, bueno, uno se acomoda con los mitos la parte de dudas o de inseguridades o de miedos que tiene respecto a las cosas. Los mitos pasan a aliviarnos en ese sentido, y por eso continúan entre nosotros, ¿va? Bueno, ¿cuál es la diferencia del mito con otro tipo de narraciones? Y bueno, la diferencia es, por ejemplo, los dos vienen de la oralidad, el mito y el cuento popular. Mientras los cuentos se presentan como ficciones, los mitos se plantean como historias verdaderas. A ver, mientras... Claro, los cuentos, esos populares que vienen, ¿no? La Caperucita Roja, o los que quieras, ¿no? Se presentan como ficción. Bueno, el mito siempre se plantea como una realidad, claro, como que realmente pasó. Está alejado en el tiempo y está alejado en el espacio, pero pasó. Sí. Bien. ¿En qué se diferencian de las fábulas? Las fábulas aparecen siempre personajes que son animales que están humanizados, ¿tá? Y tienen una carga, una impronta moral, ¿no? Siempre termina con una moraleja, la fábula. Y después están las leyendas. Las leyendas en sí no se diferencian mucho de los mitos en cuanto a la parte esa sobrenatural. Lo que tiene es que la fábula está ubicada en un espacio y en un tiempo, son más cercanas y están ubicadas siempre en un espacio, en un tiempo que es real. Ese sería el caso de las leyendas. ¿Ah? Nosotros hemos estado últimamente mucho con las leyendas urbanas, ¿no? Y han aparecido muchas publicaciones respecto a eso. Bueno, y después, así que bueno, tenemos estas tres facetas, ¿no? Y la diferencia con el mito es que no está ubicado exactamente en un tiempo y en un espacio, y todo esto se combina con algo de lo histórico. Bueno, bien, ahora voy a decir 3 cosas respecto a los mitos que han dicho grandes de la literatura. No es de tu creación. No puedo a esto, no puedo llegar a esto. Por ejemplo, del relato mítico, dice Levi Strauss, la forma mítica prevalece sobre el contenido del relato. La sustancia del relato mítico no se encuentra en el estilo, ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia redactada. Todo mito es una búsqueda del tiempo perdido. Después otro grande, Michel Tournier, dice, la infancia nos es otorgada como un caos ardiente,
y el resto de nuestra vida no basta para intentar poner en orden y explicarnos ese caos mítico. Y por último, Robert Graves dice: pueden hallarse auténticos elementos míticos incrustados en las fábulas menos prometedoras, y la versión más completa o más esclarecedora de un mito rara vez la proporciona un solo autor. Bien, y ahora, ¿en qué mito nos vamos a concentrar hoy? Uno solo, y en Papá Noel. Claro. Venimos para acá. Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás son algunos de los nombres de los cuales se conoce universalmente el personaje legendario, este sería una leyenda, y ahora vas a entender por qué, que según la cultura occidental, ¿qué hace? Trae regalos a los niños por Navidad en la noche del 24 al 25. Y vas a ver que esta es la melange de todo lo que hablaba, por eso, bueno, un poco plomazo lo primero de ubicar, para ver que acá se mezcla todo. ¿Por qué? Porque es un personaje que formaba parte del mundo antiguo, que viene del mito solar, del solsticio de invierno, al que el cristianismo sincretizó con la forma del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los valles de Licia. Era una de las personas más veneradas por los cristianos en la Edad Media, del que aún hoy se conservan sus reliquias en la basílica justamente de San Nicolás. Se estima que Nicolás de Bari nació cerca del año 280 en Mira, que es un distrito de la actual Turquía, o sea que es turco. Era hijo de una familia acomodada y creció bajo, como muchos de nosotros, y que seguirá pasando lamentablemente, tironeado entre lo que quería que fuera él en el futuro su papá, una cosa, y su mamá, otra. Su mamá quería que fuera sacerdote, su papá quería que fuera comerciante, siguiera los pasos que su papá comerciaba en el mar Adriático, que era una zona muy, muy comercial de esos tiempos. Y bueno, y resulta que se le mueren los dos padres en una peste que hay en esa época. Los padres, tratando de ayudar a la población, se contagian y mueren. Así que él va a parar ¿a dónde? A la casa de un tío suyo que justamente era obispo. Entonces, claro, ¿qué va a pasar a pesar? Su formación religiosa. Claro. Así que a los 19 años se ordena sacerdote. Y después que muere el tío va a pasar también a ocupar el lugar de obispo. Y ahí empiezan a aparecer las historias de los milagros que produce este personaje. Dice que, por ejemplo, hay una historia que cuenta que hubo alguien que acuchilló niños en una época y este santo rezó por ellos y los curó. Pero además Nicolás tenía una especial inclinación a los niños. Se dice que el asunto de los obsequios nace porque en esa época las muchachas, para poderse casar, tenían que tener una dote. Entonces Nicolás se apiada de las muchachas que por esta condición no podían casarse, y entonces les hace llegar en una bolsa a través de una chimenea unas monedas de oro para que pudieran oficiar de dote. Fíjate como todas las cosas, ¿no? Ahora te van a empezar a cerrar. ¿Por qué? ¿Por qué lo vemos así? Bueno, fue nombrado también patrono de los marineros, porque hay una historia que cuenta que frente a una terrible tempestad empezaron a rezar, y en ese momento se les aparece la figura de San Nicolás y calmó las aguas. Fíjate como muchos mitos se mezclan. En Oriente se lo conoce como San Nicolás de Mira, pero en Occidente como San Nicolás de Bari, ya que los musulmanes invadieron ese territorio, que es hoy Turquía, y entonces unos cristianos lograron sacar en secreto sus reliquias y las llevaron para Italia, a la zona de Bari. O sea que él después va a ser desplazado a Italia. Entonces unos le van a llamar Nicolás de Mira, que es del lugar donde se formó como sacerdote, tampoco es donde nació,
pero es la zona de Turquía donde se formó y donde crecen los milagros en torno a él, las historias de sus milagros, y después va a ser trasladado a Italia, a la parte de Bari, por eso se los conoce de las dos formas. Bueno, en los países europeos este personaje recibe el nombre de Papá Navidad, que traducido al francés, claro, Noel. queda Noel. Claro. ¿Ah? Por una mala o buena castellanización del nombre francés, terminamos llamándolo Papá Noel. Claro. Bueno. Papá Natal sería en portugués, Exacto, digamos, ¿no? todo, tiene muchísimos nombres. Bueno. ¿Y cómo se relaciona él con los regalos de Navidad? Bueno, cuando el mito de San Nicolás no se había corporizado todavía, pero existían muchas tradiciones, los niños recibían por estas fechas regalos de una hada llamada Befana. Y en Cataluña, en la zona de Aragón, había un tronco mágico que se llamaba tío de Nadal, que se iba rellenando en épocas anteriores con golosinas y con cosas. Después, como una especie de piñata, se golpeaba y caían todos esos regalos para los niños. Bueno, inclusive había unas, se decía que el tronco defecaba, ¿no? Todos esos dulces que los niños después disfrutaban. Bueno, eso se hacía el 25 por la tarde. Entonces, bueno, se asociaba, después de la comida de Navidad, se hacía esto se golpeaban y se extraían estos dulces. Bueno, todas estas cosas van a ser después mezcladas, porque por eso yo nombraba hoy todo eso, porque en realidad cada cosa, como decía, no viene de una sola vertiente, todas después se empiezan y con el tiempo se empiezan a mezclar. Bueno, ¿cómo se transformó San Nicolás y Santa Claus en Papá Noel? Bueno, se cree que sucedió alrededor de 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundan la ciudad de Nueva Ámsterdam, que es hoy día, en realidad, Nueva York. Claro. ¿Ah? Lugar, si se busca en el mundo, emblemático de la Navidad, porque Claro. en esa época, bueno, Leandro esta Navidad se fue a pasarla allá. Claro. Bueno, Leandro es mi hijo, porque la gente no tiene por qué saber que está viviendo en Estados Unidos y vive en la Florida, se fue porque no es un duende de Papá Noel. Es que es una época en la que la ciudad se vuelve particularmente Dicen hermosa. los que han estado por allí que sí, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Obviamente llevaron con ellos sus costumbres, sus mitos, ¿no? Estos holandeses que fueron a fundar. Entre ellos llevan a Sinterklaas, que es su patrono. Sinterklaas, un patrono holandés, ¿tá? Cuya festividad se festeja en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. Después se ve que lo van a correr un poquito más por la mezcla con lo otro que se hacía el 25 en España, porque esto después es la mezcla de todo. Sí, claro. Bueno, pero después acá se va a involucrar la literatura, porque si no, no tendría sentido que yo estuviera acá hablando de Papá Noel, ¿no? Aparte, el mito está. En la literatura va a tener que ver mucho con Papá Noel, porque en 1809 hay un escritor que se llama Irving, que escribió una sátira que era la historia de Nueva York, en la que deformó al santo holandés Sinterklaas y lo transforma en Santa Claus. Claro. ¿Bien? Y más tarde hay otro poeta, Moore, que publicó en 1823 un poema donde le dio cuerpo al actual mito de Santa Claus, basándose justamente en el personaje de Irving. Para los que crean que la literatura tomó a no, lo corporizó, le dio la imagen que tenemos hoy, porque justamente va a ser el que le va a dar la imagen de gordo. A pesar de ser gordo, es ágil como un duende, que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por 8 renos, del que el que va a destacarse y a ser glamoroso es Rodolfo. Claro, Rudolf. Rudolf. Bueno,
No sé cómo estamos de tiempo. Ahí, estamos ahí. ¿Estamos bien? Sí, bueno, quiero decir, estamos ahí. Voy como cerrando, llegando a la chimenea. Pero ya nos van, claro, ya nos van como cerrando más las cosas. Bueno, después, en 1863, va a adquirir bien esa forma de barbudo, bonachón, con la que más se lo conoce, gracias a un dibujante que diseñó este personaje para unas tiras navideñas, justamente para unas historias navideñas. ¿En qué año entonces eso? En 1863. Como ves, es bastante reciente, por eso es leyenda, ¿no? Nace de un mito, pero... Y a mediados del siglo XIX, Santa Claus, que es estadounidense, pasa a Inglaterra y de allí a Francia, y entonces se va a seguir propagando por el mundo, y allí lo van a vestir de blanco con vivos dorados. Venía vestido de blanco con vivos dorados. ¿Quiénes lo van a imponer más como imagen de, a pesar de que ya se usaba, pero el que lo impone en el mundo, de rojo con vivos blancos? ¿Quién? Coca-Cola. Coca-Cola, exactamente, con su publicidad. Aunque en muchos lugares en Europa aparece todavía vestido de verde. O sea que tiene muchos... Nosotros ahora tenemos esa... Tiene un guardarropa claro, más amplio de lo que uno cree. Exactamente. Bueno, muy bien. Así que bueno, en cuanto a la morada de Papá Noel, como leyenda, se originó en el hemisferio norte a mediados del siglo XX. Se esparció la idea de que él vivía en el Polo Norte. Sin embargo, hay que recordar que existen otros lugares cercanos postulados como su hogar, los cuales son la Laponia sueca, la Laponia finlandesa, Groenlandia, puesto que el Polo Norte está justamente en el medio ahí del Ártico. Bueno, así el mito... 10 segundos. Así el mito actual cuenta que vive en el Polo Norte con su señora Claus y con una cantidad de duendes navideños que le ayudan a la fabricación de juguetes y regalos que los niños piden a través de sus cartas, ¿está? Bueno, el resto que voy a contar es que todo el mundo sabe que viene en el trineo. El asunto de la chimenea viene de Nicolás, que tiraba la bolsita por la chimenea. Claro. Pero bueno, si no hay chimenea en las casas, se sabe que Papá Noel llega igual, se mete por el lugar que puede, ¿está? Bueno, después hay otras cosas. Sí, a pesar de que cualquiera puede entender, Juan está bastante en ese proceso de que por la chimenea es imposible que pase, y sin embargo... Porque es gordo, pero él tiene esa magia, claro, ¿no? Es un personaje cualquiera, ¿no? La magia nos ayuda a explicar muchas cosas. Exacto, y después, bueno, los nombres que tiene en distintos lugares, acá, bueno, Argentina, Paraguay y Uruguay, Papá Noel, pero bueno, ya sabemos que en Chile le dicen viejito pascuero, pero eso también le dicen en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú. En Costa Rica le dicen colacho. Y bueno, en casi todos los demás países le dicen o Santa o Claus, ¿tá? Usan una parte del nombre. Tiene muchos. Yo quiero cerrar por el amor que le tengo a ese lugar del mundo, que en Suecia le dicen Jultomten, porque justamente quiere decir duende de Navidad, ¿tá? Y en noruego también le dicen así, y terminaríamos por acá. Pero bueno, para meternos un poco en que las cosas que conviven entre nosotros vienen de muy atrás, a veces vienen de la realidad y después adquieren el carácter fantástico, y bueno, y saber por qué todavía tiene tanta fuerza Papá Noel, porque todos queremos creer en él. Qué bueno poder escucharlos esta mañana. Esto lo dice Fabián, que manda saludos. Linda clase, Carmucci, felicidades para todos este año nuevo, los quiero. Lo dice Cristina, 099-894-987. Bueno, Carmen, contigo nos reencontramos en febrero, ¿verdad? En febrero, carnavaleando. Te voy a traer unas novedades que ni te imaginas para febrero, porque voy a tener unas visitas literarias. Así que la columna va a estar vestida de carnaval. Y ya que hablaste de carnaval, les cuento que en un rato estaremos conversando con el periodista investigador especialista en nuestro carnaval, Guzmán Ramos, para que nos subraye alguna de las características que uno puede esperar del próximo carnaval. Bueno, gracias, Carmen, y feliz arranque de año. Igual para ti, para tu familia y para toda la linda audiencia de La Mañana en Camino. Carmen Galuso nos ayudó a poner La Mañana en Camino. Rumbo editorial. Imprescindible leer.